Bueno, bienvenidos a todos nuestros invitados a esta sección de a nuestra conferencia de cómo sobrevivir a una crisis empresarial. Hoy nuestro invitado especial es Carlos Alberto Lopera Merino. Él es administrador de empresas de la Universidad Javeriana. Fue gerente comercial y financiero de Zona Franca del Pacífico, cofundador de Servicomex Logística, director fundador de Servicomex Inversiones SAS, cofundador de API SAS, cofundador de Escala Rental de Ultracargas, fundador de Servicomex SAS, actualmente director de Carga. Un empresario de 53 años que actualmente pues, silenciar tu micrófono que está generando un ruido. Gracias. Cómo aprovecharlas, ¿no? Esto ahorita que estamos viviendo con el coronavirus, que nos presenta para muchos retos importantes en nuestra formación empresarial y como emprendedores. Entonces la idea es que hoy Carlos nos oriente un poco de cómo él ha sobrepasado, no crisis de pandemias como la que estamos viviendo ahora, pero sí 3 casos prácticos como un terremoto en el 2004, donde se le cayeron al 3.000 estanterías de sus bodegas, un tsunami en el 2010 y un incendio en el 2017. Entonces, creo que, bueno, pues bienvenido, Carlos. Esperamos aprender un poco a esa resiliencia. En estos tiempos de incertidumbre creo que es muy importante. Eso de cómo también implementar en nuestros emprendimientos y en nuestras empresas ese granito de sostenibilidad, porque estas cosas que nos pasan y que le pasa al mundo nos da como una visión un poco más holística en cuanto a qué hacer y cómo unir toda esa tríada, la sostenibilidad financiera, la ecológica, la ambiental. Y bueno, bienvenido. Qué bueno tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Perfecto. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a la universidad, a todos los que sacaron este tiempo para escuchar esta conferencia. Y creo que es uno de los escenarios que más disfruto yo, el de personas jóvenes, emprendedoras, que creo que son los que hoy nos están conectados. Porque de alguna manera me lleva a lo que fue el origen de Servicomex, cuando tenía la edad seguramente muy cercana a la que tienen muchos de ustedes, y fue en mis inicios en lo que yo hoy definiría como el desafío o la aventura profesional más apasionante que me pudo ocurrir, que fue la de crear Servicomex en su momento. Entonces, yendo un poquito atrás en lo que fue la fundación de Servicomex, como lo mencionabas, yo llegué a Cali más o menos en el año 94 para trabajar con la zona franca en el desarrollo de lo que eran las zonas francas privadas, y estuve con la zona cerca de 3 años. Y en algún momento dado, después de 3 años, y ahora recuerdo también que fue en un proceso un poco crítico, se me ocurrió crear en el año 96 a Servicomex. Ahí están observando la presentación. Sí, Carlos, okay. La estamos viendo. Perfecto. Entonces era octubre del 96 y yo hablé con mi jefe y le dije, mire, voy a hacer empresa. La verdad es que no sabía lo que les voy a mostrar a continuación, que era que en ese año tuvimos la caída más grande en el crecimiento económico del Valle del Cauca, creo que antes de esta pandemia. Casualmente crecimos ese año, que fue en octubre que creé la compañía. Yo inicié operaciones en el 97, donde el crecimiento bajó al 1.1. Seguramente cuando tomé la decisión de crear Servicomex estábamos en el 6.7 o 6.9 cuando lo estaba pensando. Cuando la creé estábamos en crecimiento en el
en el 2, cuando empecé a operar en el 1, y en mi segundo año de operación fue un decrecimiento del 2.7. De alguna manera creo que fue un presagio de lo que se venía, porque a pesar de que hubo un decrecimiento del 2.7 en la economía, la compañía, habiendo empezado en un local muy pequeño, recuerdo que eran 100 metros cuadrados, de los cuales 50 eran en un segundo piso, que era en la oficina, y yo creé una compañía de servicios de almacenamiento en zona franca, en un área del primer piso de 50 metros cuadrados, donde cualquiera que tuviera 2 dedos de frente diría, pues esto no va para ningún lado allí, este man no va a poder vivir con lo que pueda generar en 50 metros cuadrados. Sin embargo, al cabo de 5 años, nosotros teníamos en zona franca una operación de 5.000 metros cuadrados. Esto es un crecimiento, como dicen hoy los muchachos, del 100x en cuestión de 5 años. Y fue un crecimiento en el mundo físico, que era el que reinaba en esa época, porque apenas se oía hablar de que venía el Internet, ni siquiera teníamos Internet. Fue un crecimiento exponencial todo el tiempo, de gran exigencia, de muchos retos y de alguna manera de ignorar esa realidad que era que el país iba en un decrecimiento económico absurdo. En el año 2004 más o menos, 2003, o sea, unos 5 años pasados después de arrancar la operación, teníamos en zona franca más de 5.000 metros cuadrados y cualquier día que uno está en la casa durmiendo, resulta que siente que la cama se le está moviendo y hay un terremoto. Esta fue tomada en el 2004, la foto que está allí a la esquina a la derecha, y era la vista desde mi oficina a una de las bodegas en las que operábamos. Eso fue en noviembre, creo que fue el 11 de noviembre del 2004. 2.500 ubicaciones de estantería se vinieron al piso como resultado del movimiento telúrico. Yo me acuerdo el momento en que tomé esa foto, porque pues era la vista que tenía yo desde mi oficina. En esa época tenía oficina cerrada, la cerré después de tomar esta foto y me senté en el escritorio y adivinen qué fue lo primero que hice. Pues sentarme a llorar un ratico, primero. Luego me sequé las lágrimas y dije, voy a salir a hablar con mi equipo, los reuní a todos y les dije, vamos a empezar a recoger este reguero, porque tenemos que seguir adelante. La verdad no tenía idea de cuál iba a ser mi pérdida, no tenía idea si los seguros me iban a cubrir, no tenía idea cómo iba a pagar la nómina de esa quincena, pero lo que sí tenía era la convicción muy en el fondo del corazón, que a veces solo tenemos quienes emprendemos, de que íbamos a salir adelante. De hecho, recuerdo que en esa época, pues yo ya tenía 3 hijos, ya tenía todos mis hijos, y le llamé a mi esposa y le dije, quiero que los traigas acá porque de alguna manera quiero que ellos vean este grado de destrucción tan grande y cómo es posible con la ayuda de ellos salir adelante de una crisis como esta. Tal vez una de las anécdotas de ese primer siniestro que tuve fue que cuando llegaron las personas del seguro, el ajustador de seguros, yo con cierto aire de arrogancia le dije al ajustador que en la trayectoria de Servicomex, una empresa tan exitosa, almacenando miles de millones de pesos en inventarios, jamás había tenido un siniestro. Y él, ya una persona un poco mayor que yo, me miró como con cierta mirada de algo compasiva, diría yo, y me preguntó, entonces, ¿tú no tienes experiencia en cómo manejar una crisis? Eso fue una lección bien interesante en lo que fue mi primer, digamos, gran crisis empresarial. Luego, cualquier otro día en el año 2010, nos llaman de la zona franca del Pacífico a decir que un dique de una finca vecina a la zona franca se rompió y que se está inundando la finca del vecino.
y nos llaman a ver si podemos colaborar con ellos. Llamaron a todos los usuarios de Zona Franca y digamos que con algún escepticismo mandamos unas cuadrillas, la verdad muy pocas empresas para colaborar en detener eso y la verdad no se podía detener. Aprendimos que si uno no protege a los vecinos puede que le llegue la crisis a uno. Y en el 2010 este era el panorama de Servicomex. No tenía ni un socio en ese momento. Y esta foto me trae un recuerdo bien particular, porque si ustedes ven, estamos en una inundación, pero si ven el módulo azul, hay humo. Y yo antes de que hubiese humo, yo pensaba, bueno, ya tuve un terremoto y ahora una inundación, solo falta un incendio. Y parece que lo hubiera dicho y empezó a quemarse esa bodega porque había unos productos que reaccionaban isotérmicamente con el agua y empezaron a quemarse. Claro que el incendio real fue en el año 2007, cuando una bodega con más de 7.000 ubicaciones de estantería se incendió en un parque logístico que construimos. Uno de nuestros negocios es inmobiliario y desarrollamos parques logísticos. Teníamos nuestra bodega alquilada a una de las compañías que hemos conformado, y por algo que se llama combustión espontánea, que finalmente los investigadores nunca pudieron determinar qué había pasado, pues lo cierto es que la bodega se inundó. Ahorita que estaba preparando esta conferencia me di cuenta que era más o menos cada 7 años, ¿no? Yo que pensaba que el 7 era un número perfecto. Claro que ahora con esta pandemia solo han pasado 3 desde la última vez que tuvimos una crisis. En medio de esas circunstancias, por supuesto, muy difíciles, de mucha incertidumbre, yo empecé, por supuesto, a tener más experiencia en cómo manejar la crisis después del primer terremoto. Y empecé a identificar que básicamente hay como 3 fases por las que uno como empresario pasa. Una es la de tener que asumir el problema. O sea, uno quisiera negarse a asumir que está en una circunstancia como esa. La segunda fase la he llamado disponer las velas. Ahora voy a explicar un poquito más a qué se refiere cada una de estas fases. La tercera es la de capitalizar el aprendizaje, entendiendo ya con muchos más años de experiencia que cualquier circunstancia va aportando a la vida de un emprendedor un activo que uno solamente con los años se va dando cuenta que es muy importante, que es la experiencia. Y en la medida en que uno tiene circunstancias como estas, va logrando experiencias en cosas que seguramente si no pasara por momentos tan críticos, pues no lograría capitalizar. Vamos entonces a la primera fase. Sobre la primera fase de asumir el problema, creo que la primera reacción de cualquier ser humano frente a un problema que se viene de repente es la negación. O sea, seguramente en estas circunstancias actuales de pandemia mucha gente se levanta por la mañana diciendo, no, esto no puede estar pasando. Yo me imagino todas las personas que en este momento no pueden salir a trabajar, que tienen responsabilidades, obligaciones financieras de todo tipo, que una primera reacción es la de la negación. Y eso es natural. Sin embargo, aunque es natural, yo creo que no es la reacción con la cual un emprendedor debe quedarse en medio de una crisis, sea cual sea. Viene entonces una siguiente etapa dentro de esa primera fase de asumir el problema, que es aceptar el problema. Es decir, bueno, por mucho que me pregunte y que diga que esto no puede ser así, pues es así. O sea, es la realidad, así es la vida. Hay cosas, éxitos grandes, pero también hay crisis importantes. Entonces, un segundo paso en el que yo creo que ya es parte de empezar a resolver y a salir de la crisis es aceptar que uno tiene un problema. Mientras lo siga negando, no va a hacer nada para salir del problema. Cuando empieza a aceptarlo, ya empieza un camino y es el que quiero animarlos a que ustedes como emprendedores, si ya tienen su empresa o como futuros empresarios, empiecen a aprovechar desde ahora. Y yo creo que si un objetivo tengo esta tarde es que ustedes, después de escucharme,
salgan muy entusiasmados y muy animados, dándose cuenta que en medio de estas circunstancias lo que hay es muchas oportunidades de crear empresas que ayuden a resolver problemas. Una vez acepta el problema, el siguiente paso es darse cuenta exactamente de lo que acabo de decir. Un problema siempre es el comienzo propicio para crear una empresa. Alguna vez yo decía, el comienzo siempre es un problema. Y lo decía con dos significados. Uno, que comenzar siempre es difícil. Y seguramente si les pregunto a ustedes, me encantaría tenerlos frente a frente para poder preguntarles, bueno, ¿cómo ha sido su comienzo? ¿Usted ya empezó y el comienzo es fácil o es difícil? El comienzo siempre es la parte más complicada. Pero al mismo tiempo, un problema siempre es lo que genera una idea, solución que puede convertirse en una empresa. Entonces, para mí en este momento el hecho de que haya una circunstancia tan difícil como lo es esta pandemia a nivel mundial, pues después de todas estas experiencias que les voy a compartir a ustedes, yo lo veo con una perspectiva de comienzo. Y creo que este tiempo va a ser un comienzo no solamente para los empresarios, sino un nuevo comienzo, yo creo que para toda la humanidad. Creo que este tiempo de cuarentena y de reflexión nos va a llevar a tener un cambio que va a marcar un hito en la historia de la humanidad. Ahora, después de que yo empiezo ya a entender que un problema puede ser el comienzo de mi gran empresa, estoy hablando de empresarios, ¿cierto? Pues empiezo a darme cuenta que el problema tal vez no lo debería ver como un problema, que tiene de alguna manera una connotación un poco negativa, sino lo debería empezar a ver como una circunstancia que está ahí, que es real, que seguramente yo no quería verme enfrentado a esa circunstancia, pero ya que está ahí, yo los animo, dejemos de ver esto como un problema y empecémoslo a ver como una circunstancia. Para que podamos transitar entre ese estado inicial de negación a un estado que nos empieza a dar una luz para avanzar, que es el de asumir esa circunstancia. Y espero a partir de este momento ya no hablar más de problemas o de crisis, quiero hablar de circunstancias que se le presentan a uno como empresarios. Porque lo que yo he visto es que las circunstancias son como el viento. Yo recuerdo cuando terminé el colegio aquí en Colombia, tuve la oportunidad de ir de intercambio a los Estados Unidos, y cuando me gradué allá en Estados Unidos me regalaron una tarjetica que decía que mi destino no iba a depender de cómo soplara el viento, sino de cómo yo dispusiera mis velas. Y eso es lo que les quiero hablar en esta segunda fase. Aquí quiero contarles un poquito acerca de lo que fue la historia de Ultraescala después de esa inundación que les mostré las fotos de la bodega. Pues ese problema fue por supuesto grave. Una compañía donde pues estábamos en una tasa de crecimiento altísima, una operación muy grande, y resulta que nos inundamos. Pues cuando nos inundamos, pues afortunadamente tenía una cobertura de seguros, pero los equipos, sobre todo los equipos de montacarga eléctricos que teníamos, pues el seguro nos dio como la opción de repararlos o de darlos como pérdida total. Realmente pues eran circuitos electrónicos y yo dije, no, yo prefiero darlos como, o sea, que me paguen los equipos y ustedes se queden con el salvamento. Sin embargo, un amigo que llegó en ese momento y la verdad que fue de gran apoyo en medio de esa circunstancia tan difícil, me dijo, Carlos Alberto, haga una cosa, quédese usted con el salvamento, páguele el salvamento a la compañía de seguros, me estaban pidiendo que les diera el 10% del valor asegurado del equipo y usted se queda con esos equipos, yo los reparo, los alquilamos y empezamos a prestar servicios de transporte o a lo mejor no los pierde. Yo la primera vez le dije que no, la segunda le dije que me dejara pensarlo y la tercera le dije que sí.
Resulta que eso fue el 30 de noviembre del 2010, como lo ven aquí. Y esta foto es de, yo creo que hace más o menos un año, un año y medio, de lo que es Ultraescala, una compañía que surgió en medio de una inundación, alquilando 2 o 3 equipos que habíamos rescatado de una inundación y creciendo a comprar grúas que estas que ven ahí tienen capacidades de 50 toneladas telescópicas de última generación. Yo al observar esto digo, si no me hubiera inundado, yo no habría invertido en esta compañía Ultraescala, no nos habríamos dado la oportunidad de empezar a alquilar esos equipos. Estamos hablando de que en 10 años también hemos tenido un crecimiento de más de 100x. Les decía yo que frente al viento la clave es disponer las velas. Entonces, vamos a ver algunos factores que son importantes en medio de una crisis o de una circunstancia, ¿sí? Y es que es mejor que sople el viento. Yo creo que lo más preocupante para uno si va en un velero es que no haya viento, porque si no hay viento no hay cómo avanzar. Yo tomé esa crisis de la inundación de Zona Franca como viento para moverme, para reparar esos equipos, para alquilarlos y constituir una empresa pues que gracias a Dios es muy exitosa hoy. Entonces, cuando tengamos una circunstancia que no esperábamos, yo lo que les recomendaría es tómense el tiempo para darse cuenta que es mejor que sople el viento. Aquí en Cali, muy cerca, tenemos el lago Calima, que creo que es el tercer lago que tiene más viento en el mundo. Y por esa razón es que es uno de los lagos preferidos para hacer las competencias de los deportes náuticos. Si no fuera un lago que tiene mucho viento, no habría ese tipo de competencias de tan alta exigencia y tan alto nivel. Entonces no le tengamos miedo a que sople el viento, no le tengamos miedo a que vengan crisis, no le tengamos miedo a manejar esas circunstancias. Yo hoy soy un convencido que es mejor que sople el viento. ¿Por qué? Porque como lo decía hace un momento, el destino de uno no depende de la dirección del viento y esto es muy, muy importante. Depende de la habilidad que ustedes como empresarios tengan para aprovechar ese viento. Yo tuve oportunidad de aprender una vez que estuve en la playa y me metí a un curso de tabla-vela y a mí me llamaba siempre la atención cómo es que a veces las naves van navegando en contra del viento. Y pues veía que dependiendo de la inclinación del mástil y la disposición de la vela uno puede navegar en contra del viento usando la fuerza del viento. Y eso es lo que yo creo que es clave en una circunstancia crítica para un emprendedor, para un empresario, salir adelante y superarlo. Es que a pesar de que sea viento en contra, hay que trabajar con él. En esa foto que les mostré de la Zona Franca, yo hacía una reflexión y decía, bueno, hemos estado acostumbrados a recibir y despachar carga con camiones, pero eso no es lo que puedo hacer ahorita. Lo que hay aquí en Zona Franca es agua. Entonces nos toca trabajar con el agua. Y ustedes vieron en las fotografías que había una barcaza sacando cajas. Nosotros no nos quedamos quietos ni un día desde que empezamos a inundarnos para empezar a mover nuestra operación hacia otros depósitos y por supuesto no podían ser en la Zona Franca porque fue un área de muchísimas hectáreas la que se inundó aquí en el Valle del Cauca. Entonces nos dieron la posibilidad de salir a otras bodegas cerca a Cali para poder darle continuidad a la operación. Y eso en su momento, ya les voy a contar, dio origen a la creación de otra compañía. Se llama Apix. Después de esa inundación, alguien que había conocido años atrás en Zona Franca me dijo, ¿por qué Carlos Alberto no hacemos un negocio juntos? Yo le había comprado a él una compañía que tenía una licencia de transporte y yo en algún momento dado le dije, bueno, creemos una compañía, unámonos para que preste servicios de logística un poco más especializados y que sean fuera de la Zona Franca. Pues ya estábamos operando fuera de Zona Franca. No sé si todos saben que
La normatividad no permite que uno opere dentro y fuera de zona franca con la misma razón social. Nosotros casi que con esa inundación fuimos expulsados, arrojados de la zona franca para empezar a trabajar por fuera. Y cuando se restableció la operación en zona franca, pues teníamos ya muchos clientes que no solo requerían zona franca, sino también operaciones por fuera y en particular clientes que requerían frío. Aquí estamos sacando cajas de las bodegas inundadas de zona franca. Las llevamos a unas bodegas que años después que creamos la compañía, pues tiene unas bodegas de primer nivel, una compañía que tiene un altísimo crecimiento, que tiene pues sedes en Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena, y que fue resultado también de ese viento, bueno, en este caso fue del agua que nos sacó de la zona franca. Entonces, un poco lo que quería compartir con ustedes es que no le temamos a las circunstancias difíciles. Ellas son como viento, nos mueven, nos dan gasolina. Lo importante es cómo nosotros asumimos esa nueva circunstancia, no la negamos, la asumimos y empezamos a virar nuestras empresas, a virar nuestras ideas de negocio en un sentido tal que podamos aprovechar esas circunstancias difíciles. La tercera fase que quería compartirles es la de capitalizar el aprendizaje. Y yo quiero animarlos a que empiecen a mirar, pues seguramente la gran mayoría de ustedes están muy jóvenes, pero que empiecen a mirar cada experiencia que tengan, que a veces nosotros las clasificamos como positivas o negativas. Yo digo simplemente son circunstancias o experiencias. Empecemos a verlas desde una perspectiva de aprendizaje y nos demos cuenta que en la medida en que va pasando el tiempo y vamos siendo enfrentados a circunstancias cada vez más difíciles, cada vez más retadoras, lo que estamos es ganando experiencia y es más o menos lo que sucede cuando uno va al gimnasio y levanta un peso muy fuerte, va ganando músculo, va ganando fuerza y eso es lo que debemos ganar en medio de estas circunstancias tan difíciles que llamamos crisis. Ahora, todas esas circunstancias, yo digo, tienen infinitas perspectivas. Es decir, uno como empresario en medio de una crisis la puede ver como lo peor que le pudo haber pasado en la vida, o lo puede ver también como lo mejor que le ha pasado en la vida. Yo he llegado a la conclusión que de eso depende un poco de la fe que tenga el emprendedor, de las convicciones que tenga el emprendedor. Pero el único que puede tomar la decisión de qué perspectiva quiere tener de las circunstancias es usted. Y uno como ser humano muchas veces tiene la tendencia de echarle la culpa a otros acerca de las circunstancias. Entonces le echamos la culpa que al gobierno, que a los políticos, que a la corrupción, que a una cantidad de cosas que, por supuesto, si hablamos de corrupción está muy mal, muy mal. Pero en medio de una circunstancia, yo quiero que ustedes siempre sepan que el que tiene la decisión de escoger la perspectiva es usted mismo. Y cuando escoge su perspectiva, la recomendación para salir de la crisis es ser coherente con esa elección. Porque he notado también mucha gente que dice, venga, no, voy a mirar esto por el lado bueno, no pasó nada, eso ya es negación, pero bueno, ya pasó, y sí y vamos a salir de esto y todo, pero no es coherente con la elección. Y cuando hablo de coherente, es que haga un proceso de alineación, básicamente de 4 cosas que son las ideas que tiene en medio de esa crisis, de esa circunstancia, las palabras que usted usa en medio de esa circunstancia, y ya vamos a ir un poquito más a profundidad en cada uno de estos, las acciones que usted realiza en medio de esa circunstancia, porque eso empieza a generar unos hábitos, y esos hábitos finalmente son los que determinan su carácter. Y uno se acostumbra a muchas cosas, se puede acostumbrar a recuperarse de las circunstancias difíciles y salir adelante. Se puede acostumbrar, si usted alinea esto y lo repite muchas veces, le aseguro que usted se va a acostumbrar a salir adelante de las dificultades. Miremos un poco el tema de las ideas. La recomendación número 1 que me gusta hacerle a empresarios jóvenes es, miren,
adquieran la disciplina de escoger sus ideas. No dejen que la mente vaya a donde quiera, porque los lleva a ustedes a donde seguramente ustedes no quieren. Sean lo suficientemente determinados para empezar a hacer un ejercicio de conciencia que se llama escoger las ideas. No piensen en lo primero que se le viene a la cabeza. Aprenda a escoger sus pensamientos. Yo no sé por qué en el colegio no le enseñan a uno esto. Escoja sus pensamientos. Esos pensamientos marcan su destino. No es otra cosa, no es la crisis, no es el problema, no es el gobierno. Es lo que usted tenga en la cabeza lo que va a marcar su destino. Y al escoger sus ideas, ojo, un semáforo. Yo he notado que uno las puede en medio de una crisis escoger desde la perspectiva del miedo y entrar en pánico y empezar a tomar malas decisiones porque sus ideas tienen origen en sus miedos. Y yo digo, el miedo no es un buen consejero. Pero tampoco la escoja en la arrogancia. A mí no me va a pasar nada, yo soy, mejor dicho, yo estudié en la EAN y ya voy en tal semestre y tengo tal experiencia y estos clientes son... No, tampoco escoja sus ideas desde la arrogancia. Yo digo hoy en día, escoja sus ideas desde el amor empresarial, desde el propósito de salir adelante con sus empleados, con sus clientes, con sus proveedores, con sus socios. La otra elección que tiene uno que hacer en medio de una circunstancia es, ¿qué hago? ¿Decido entre lo que es urgente o lo que es importante? Ahí creo que ahí sí hay que tener un balance. Mientras en el primer caso no me puedo ir al extremo de decidir con miedo ni con arrogancia, aquí no me puedo tampoco ir al extremo de solamente apagar incendios, salvo que esté en un incendio. Lo primero que hay que hacer y es urgente es apagarlo, ¿cierto? Pero usted no solamente puede pensar en apagar el incendio, si solamente se dedica a eso, seguramente apaga el incendio, pero se le acaba su compañía. Tiene que empezar a pensar en paralelo entre lo urgente y lo importante. Yo no sé cuál es la circunstancia retadora en este momento suya, pero haga un plan paralelo entre cosas urgentes y cosas importantes. Cuando escoja sus ideas, y esto es algo en lo que a raíz de uno ver que se le inunda la empresa y que el planeta está medio alocado por todo el daño que le estamos haciendo, pues ojalá que usted escoja también sus ideas de emprendimiento dentro de lo que es sostenible, ambientalmente sostenible. Yo creo que esa debe ser una causa del mundo hoy en día y yo los animo y los desafío a que sus modelos de negocio ojalá sean amigables con el medio ambiente. El planeta ya no resiste más capitalismo inconsciente, no resiste más que lo estemos acabando. Han sido generaciones de generaciones que no han tenido esa conciencia, pero yo veo en los jóvenes que ya empieza a haber una conciencia de guardar el planeta. Yo los animo a que sus empresas, sus negocios, sus vidas sean coherentes con la idea de proteger el planeta. La otra idea que creo que no es sostenible es la desigualdad social. Yo no soy partidario ni mucho menos del comunismo ni nada de esos otros modelos. Yo soy partidario del modelo capitalista, pero dentro del modelo capitalista hay algo que se llama valor compartido. Los animo a que exploren eso. Los negocios deben ser buenos, pero deben aportar valor no solamente para los empresarios, sino, yo digo básicamente, en torno a la empresa para 4 grandes grupos por lo menos. Por supuesto, los accionistas tienen que ganar, pero no solo ellos, sino los empleados también tienen que ganar. Segundo, los clientes, por supuesto, tienen que ganar, pero además los proveedores. Usted debe ser un buen cliente para su proveedor si quiere tener éxito y si quiere tener un crecimiento exponencial y si quiere que su negocio tenga también un componente social. Yo les quiero compartir una misión de una compañía que estamos construyendo con esas ideas, se llama Cargaya. Es de las compañías, digamos, que hemos promovido más recientemente. Es un spin-off de nuestra compañía de transporte y nosotros definimos como misión cuando estructuramos el modelo de negocio
conectar a las personas, a los actores de la cadena de suministro con información inteligente, con un propósito muy, muy claro, y es generar un impacto social, ambiental y económico positivo. Son 3 elementos que yo los animo que cuando ustedes escojan sus ideas en medio de las circunstancias difíciles que a veces van a tener, hagan un ejercicio porque un ejercicio de que esa idea tenga ese triple impacto. Eso es algo que a nivel de movimiento en este momento en el mundo. De hecho, ya hay legislación en Colombia con beneficios con las BIC para las empresas, pero el movimiento tiene varios nombres. Se llama Sistema B o B Corps, o se llama capitalismo consciente, o se llama también valor compartido, en el cual el modelo de negocio, si logra estos 3 elementos, yo le digo que usted no tiene una empresa, sino usted tiene una causa que le interesa al mundo. Y cuando usted va con una corriente que es el interés de todo el mundo, mire, es mucho más probable que tenga un éxito que la saque del estadio, como dicen coloquialmente. El segundo paso, entonces, primera reflexión es, escoja sus ideas y ojalá no escoja las primeras que le llegan. Es más, tome tiempo para pensar. Una de las cosas que yo aprendí hace unos 20 años que tuve la oportunidad de ir al Japón a recibir un curso de alta gerencia, me impresionó cómo ellos sacan tiempo para pensar, ellos respiran de cierta manera para oxigenar el cerebro porque saben que es importante pensar. Y en alguna de las conferencias que tuve oportunidad de escuchar allá me decían, mire, la labor más importante del líder de una compañía no es firmar cheques, no es conseguir clientes, es pensar. No es darle órdenes a sus subalternos, es pensar. Entonces, una vez tenemos la idea o el modelo claro, ojalá con estos 3 elementos que estoy proponiendo, vamos a empezar a materializarlo. Y ahí, pues es pasarlo en palabras, porque si no nos quedamos siendo soñadores, ¿cierto? La palabra tiene un poder creativo o destructivo. O sea, cuando usted tiene un pensamiento, si lo quiere materializar y hacerlo realidad lo que está pensando, lo primero es que lo ponga o por escrito o se lo diga a alguien. Y tiene que saber que ese ejercicio de poner una idea en palabras tiene un poder. Y usted tiene que ser buen administrador de ese poder, porque ese poder es igual de potente para crear como para destruir. Y el poder, por supuesto, aumenta cuando yo escojo deliberadamente las palabras que están alineadas con mis ideas. Cuando yo empiezo a tener esa alineación entre las dos cosas, el poder de mis palabras es mucho mayor. En el grupo empresarial que lidero, hemos estado haciendo una campaña para identificar lo que hemos llamado palabras tóxicas. Y yo los quiero animar rápidamente a que hagan un ejercicio de eliminar el verbo tratar, el verbo intentar, el procurar, todos esos sinónimos. Y fíjense que cualquier frase que usted diga sin ese verbo, lo va a comprometer a usted con esas palabras. Voy a tratar, señores de la edad, de darles la conferencia. ¿Qué tal que yo les hubiera dicho eso? Yo les dije, voy a dar el seminario. No dije voy a tratar de dar el seminario. Yo quiero generar conciencia en ustedes para que empiecen a darse cuenta que cada vez que usted dice la palabra tratar, usted mismo se está diciendo que no se cree que va a hacer eso. Y que empiece a escoger entonces qué es lo que sí puede hacer, porque tratar es algo que yo todavía no he descubierto qué acción es. Tratar es, no, voy a estar puntual, voy a tratar de llegar a la reunión. No, lo que voy a hacer es que voy a salir con tiempo. ¿Me siguen? Otra cosa que uno ve mucho en los equipos es cierto escepticismo para salir de una crisis. No, pues es posible, pero es que es muy difícil. Yo les animo a que cambien eso. Digan, aunque es muy difícil, es posible. Es muy diferente cambiar ese orden de esas palabras. Y otra por ahora, digamos, para no alargarme tanto en la conferencia, porque creo que teníamos 45 minutos, es empiece a sustituir el verbo poder por el verbo querer. Porque lo otro que hemos ido identificando en el equipo es que cuando usted usa el verbo poder, usted le está atribuyendo el poder
a otras cosas. Pero cuando usted usa el verbo querer, usted está asumiendo la responsabilidad. No sé si pueda dar la conferencia, no sé si pueda ir a esa reunión. ¿Qué tal que usted cambiara? No sé si quiero dar la conferencia, no sé si quiero ir a la reunión. Es un compromiso diferente, ¿cierto? Vamos al tercer paso, que son las acciones. Estoy diciendo, capitalicemos las experiencias alineando mis ideas, palabras y acciones. Cuando uno entra a ser parte de la red de ángeles inversionistas aquí en el Valle del Cauca o es mentor de las empresas, a veces le salen los emprendedores y yo quiero animarlos a que no lo hagan ustedes, con que no, yo le voy a contar mi idea, pero me tiene que firmar antes un non-disclosure agreement o una cosa ahí porque usted me puede quitar la idea. Y yo les digo, mire, las ideas no son de quien las tiene, sino de quien tiene la capacidad de ejecutarlas. Usted, ¿quién tiene la capacidad de ejecutar las ideas? Quien aprende a identificar cuál es el paso a seguir. O sea, cuál es la acción que sigue. Yo digo, todas las ideas están en internet, uno se mete en Google, en YouTube y ahí encuentra todo lo que quiera saber. Y la gente que ya tiene experiencia en que no es tan fácil tenerla, que es más fácil tener la idea que ponerla en marcha, no tiene ningún problema en contar las ideas, porque de lo que depende es que usted tenga la capacidad de ponerlas en práctica, de ejecutarlas. Y para poder ejecutarlas hay un hábito que usted como empresario debe tener para salir de una crisis, es saber cuál es el paso que sigue. Porque normalmente una compañía no se construye de la noche a la mañana con lo que tiene a los 5 años, no, se construye paso a paso. Yo sé que hoy en día, pues los emprendedores van en una velocidad muy diferente a la que íbamos en generaciones anteriores, pero igual todo tiene una secuencia, todo tiene un paso a seguir. Y nosotros decimos en la organización, es preferible estar muy lejos de la meta acercándome, dando pasos hacia la meta que me he propuesto, que estar muy cerquita y alejándonos. Ahora, los animo a que no tratemos, ni intentemos, ni procuremos, ni hagamos lo posible. Hay gente que dice, no, voy a hacer hasta lo imposible por lograr eso, por salir adelante. Yo le propongo otra cosa. Haga simplemente lo estrictamente necesario para salir adelante. Y verá que es mucho más fácil. Y es mucho más lograble el objetivo, ya lo empieza a ver más cerquita. Nunca haga más de lo estrictamente necesario para lograr un resultado, porque los recursos que tenemos son limitados y en medio de una crisis usted no puede gastar más tiempo del que tiene en resolver un problema. Resuélvalo con lo estrictamente necesario. Ahora, cuando yo empiezo a alinear mis ideas, mis palabras y mis acciones, pues empiezo a generar un hábito. O sea, eso es costumbre. Aquí les voy a dar 7 pasos que si usted los sigue, le aseguro que crea un hábito. El primero es, persista. El segundo es, persista. El tercero también. El cuarto también. Y creo que el séptimo también es persistir. La manera de lograr hábitos es persistiendo. ¿Cuándo sabe usted que tiene un hábito? Cuando usted se da cuenta de que ya no tiene que hacer tanto esfuerzo físico y mental para realizar lo que usted deseaba realizar. La primera vez que yo tuve que liderar a Servicomex para salir de una crisis me pareció tremendo. La segunda vez me pareció difícil. La tercera, nunca es fácil, eso sí les aseguro, nunca es fácil, pero cada vez usted se da cuenta que con estos hábitos que le estoy compartiendo, pues lo va a hacer cada vez de una manera más sencilla. Ahora, yo les hago una pregunta ya como para terminar. ¿A usted le gustaría tener el hábito de alcanzar sus sueños? Que la empresa, el modelo de negocio que usted tiene en la cabeza se materialice. Si es así, tenga en cuenta que los hábitos que usted tiene, gracias Elisa, uy, estoy viendo ahí unas respuestas, los hábitos que usted tiene son los que forman su carácter y usted es el único
responsable de decidir eso. Yo lo animo que no le deje esa responsabilidad a nadie más, porque tenemos esa tendencia a culpar a otros de que no me salió mi negocio, de que me robó la idea, de que no me apoyan. No, usted es el responsable de decidir. Y el hábito o el carácter que yo le animo a tener es un carácter resiliente, que eso se genera con hábitos. Ojalá un carácter ambientalmente responsable y ojalá un carácter socialmente responsable. Yo, en esta crisis tan difícil de la pandemia, pues no hemos hecho nada diferente a lo que hemos hecho en todas las demás. O sea, trabajar con el viento que nos tocó. Y en este caso, quiero animarlos a quienes quieran avanzar en eso y se unan a una campaña, como las compañías que tenemos, buena parte están en el tema logístico. Nosotros dijimos, bueno, vamos a fortalecer la cadena de logística para poder dar suministro de productos de primera necesidad en los barrios marginados. Una de las compañías nuestras llega en Cali y en Bogotá, en Cali y en Medellín a más de 9.500 tiendas de barrio que están en los barrios que no son estrato 6, sino en los barrios marginados. Y entendimos que nuestro deber y nuestra responsabilidad en medio de este viento, ¿cierto?, de estas circunstancias, era asegurar que pudieran tener un suministro de alimentos y de productos de primera necesidad. Y por eso con un grupo de personas decidimos canalizar ese esfuerzo a través de la página de héroescovid19.com.co, que los quiero animar a que se unan, porque ahí queremos hacer un ejercicio de esto que les acabo de compartir. Les agradezco mucho por su atención. No sé si todavía hay alguien ahí al otro lado del computador. Como también unas preguntitas. Las voy a pasar. Gracias. Sí. Nos hacen eso. Ahora, ¿qué consejos nos puedes dar para empezar de nuevo? Tomar la decisión es lo único que necesitan. Tomar la decisión, ver con qué cuentan. Así como cuando yo me vi inundado, dije, tengo agua, entonces voy a usar una balsa para aprovechar el agua. Pues igual haga usted, ¿qué tiene a mano? Y arranque con eso. No espere, no le eche la culpa a las circunstancias, no diga que es una maldición de Dios, nada de esas cosas. Mire qué tiene a mano y tome la decisión de empezar a construir con eso que tiene a mano. De acuerdo. Aquí hay otra que nos hace, en las situaciones pasadas que ha superado, ¿cómo se ha preparado personalmente para empezar a visualizar las oportunidades? ¿Alguna recomendación? Pues mira, yo creo que en la vida de un empresario hay un componente espiritual que es muy importante alimentar. Y pues yo respeto las convicciones de todas las personas realmente, pero yo sí los animo a que tengan fe y tengan fe en lo que ustedes han decidido, además porque tienen que saber qué es eso, que usted es quien toma la decisión en quién tiene fe. Para mí esa fe en Dios ha sido una base fundamental en los momentos más críticos, sentir que yo le importo a Él, que Él tiene cuidado de mí, ha sido algo muy, muy importante para poder estar seguro de que voy a salir adelante. Claro, y además yo creo que también eso es muy de la mano ahorita con lo que está ocurriendo, ¿no? Y aquí nos llega una pregunta súper buena y me gusta más porque no va tanto enfocado a la crisis, sino a cómo organizar la mente dentro de estos, cuando se da como esa explosión de creatividad, ¿no? Entonces nos dicen, ¿cómo puedo enfocar mis ganas de emprender cuando solo tengo ideas? Porque creo que pasa mucho, que el materializarlas a veces no es tan fácil o no lo ven fácil y se quedan. Aló. Sí, se me cortó un poco la comunicación, pero sí entendí cómo hago para canalizar todas las ideas que se me ocurren como en un plan. Sí, porque
uno de los asistentes nos pregunta, ¿cómo puedo enfocar mis ganas de emprender cuando solo tengo ideas? Bueno, pues aquí le planteo un proceso que son como 5 cosas, ¿no? Ideas, póngala, escríbalas, compártalas con otras personas. Ojalá, yo soy hoy en día soy muy inclinado a pensar que los negocios exitosos no dependen de la cantidad de plata que uno le invierte, porque, digamos, la gente se dedica mucho a pensar, a conseguir plata, pero poco a pensar. Y yo creo que es todo lo contrario. La plata está buscando negocios bien pensados, bien estructurados. Y yo los animo a esa trilogía que estaba planteando ahorita, y creo que es la conciencia también de la universidad donde ustedes están eh, estudiando, y es, pensemos en el tema no solamente económico, sino también ambiental y social. Cuando usted empieza a filtrar sus ideas con ese tamiz de 3 elementos, usted empieza a tener unas ideas diferenciadoras que lo hacen ganador, que hacen que su modelo, repito, deje de ser un capricho suyo y se convierta en una causa social de muchas personas. Si realmente hay un compromiso social suyo en su idea de negocio, le aseguro que va a haber gente detrás de eso. Y queremos probarlo ahorita con esa iniciativa que les planteaba. Yo estoy seguro que va a haber un movimiento muy importante que no hubiese tenido lugar si no tuviésemos esta pandemia en esa iniciativa de héroes COVID-19. Los animo a que se unan, eso está por construir. Ahí no les estamos dando una receta de que vamos a hacer esto, no. Aporte ideas. ¿Usted cómo puede ser un actor que no sea pasivo, que no sea parte del problema, que no sea parte de la crítica a todo el mundo, porque criticar es lo más fácil, sino que sea parte de la solución? Bueno, ¿y qué le podemos decir también a esas personas que crearon empresa, montaron su emprendimiento, pero pues a causa de esta crisis les tocó parar? Y creo que de alguna manera tenemos como los dos frentes, ¿no? Unos que crean y otros que mueren. ¿Cómo ayudar o solventar esa muerte que posiblemente se pueda dar por esta crisis? Mire, yo volvería a lo que dije hace un momento. Cuando hablamos de esa muerte, mire qué queda. Después de la muerte, ¿qué es lo que queda? ¿Usted qué sabe hacer? Por ejemplo, tenía un negocio de alguna cosa, tenía una discoteca. Nadie va a ir a su discoteca en los próximos meses. Nadie. Pero piense, ¿por qué la gente entonces iba a una discoteca? Quería algún tema de relacionarse socialmente, perdón. Bueno, también de la otra manera, ¿cierto? Pero el ejercicio es ver qué tiene usted para empezar. Yo no tengo recetas mágicas. Lo que ha surgido en la organización nuestra es que cada vez que tenemos una crisis, una circunstancia, ha surgido una o dos o tres empresas. Haga el mismo ejercicio. La receta que yo les estoy dando es algo muy personal, pero que a mí me ha funcionado. Y créanme, que si a un administrador de la Javeriana le funciona, a una de la EAN con mayor razón. Muchas gracias. Bueno, aquí creo que ya vamos tocando varios temas. Entonces, los que tienen ya la empresa se vieron envueltos en la crisis, los que tienen la idea y quieren materializarla, pero ahora los que quieren o saben o tienen ese bichito emprendedor de hacer algo sostenible porque tienen ganas de ayudar, pero no han encontrado un camino. ¿Qué decirle a ellos? Miren, saquen tiempo para pensar, es lo primero que les digo. O sea, pero juiciosos, no que voy en el bus y voy, no, saquen tiempo para pensar. Uno alimenta los pensamientos con lo que lee, uno alimenta los pensamientos con las conversaciones que tiene con personas, ¿sí? Por supuesto, uno alimenta los pensamientos con la investigación que puede hacer, y hoy tenemos o sea, yo soy de la época de las enciclopedias. Uno no soñaba con que se metiera a un computador y pudiera saber de lo que quisiera. Entonces, mi recomendación sí es saque tiempo para pensar, 1. Y 2, júntese con otras personas, con otros emprendedores, no se aísle. Comparta sus ideas generosamente, eso es como sembrar. Yo les quiero compartir algo que para mí fue un aprendizaje muy bonito en un momento de mi vida, y es una historia, no sé si es real, advierto que no sé si es real,
pero decían que en un concurso de agricultores de maíz en Estados Unidos, para ver quién tenía la mejor semilla, entrevistaron al ganador y le preguntaron cuál es su secreto, y él dijo, es compartir mi semilla con mis vecinos. Le dijeron, ¿cómo así? Sí, porque es que cuando el viento viene y poliniza, él no define que de aquí para acá es mi finca y de aquí para allá la de mi vecino. En la medida en que yo tenga vecinos que tienen mejor semilla, yo protejo la mía. Entonces, júntense, háganlo generosamente. Hay un principio espiritual que es que lo que usted siembra, usted cosecha. Si usted siembra con generosidad, usted cosecha con generosidad. Eso no es algo que nos inventamos, es un principio con el que fuimos creados. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Yo creo más en el éxito de los modelos de negocio que son bien pensados al éxito de los modelos de negocio que son bien financiados. No, y mira que hay acá un punto muy clave, y de hecho lo escuchaba ahorita de Juan Camilo Cárdenas, el decano de la Facultad de Economía de los Andes, que decía que debemos cuidar el entorno, o sea, que ahorita estamos dándonos cuenta que todos estamos en una conexión más allá digamos que de lo, pues quitando un poco lo espiritual, ¿no? O sea, Sí. si Italia se ve afectado, ya nosotros también, por ejemplo, en este tema del COVID, anteriormente cuando el ébola, digamos que se quedaba en Europa, ahora mira cómo algo tan insignificante, entre comillas, que empezó en un pueblo, una ciudad de China, nos está afectando a nosotros también. En otras épocas diríamos, ah, no, eso está al otro lado del mundo, y no solamente entonces miren que no pasa con pandemia, sino que también pasa con negocios. Digamos que esta globalización nos ha ayudado a crecer más y pues hacer productos más competitivos y mejores que aporten a la sociedad. Creo que el individualismo dejó de existir. Total, yo creo que después de esta época, que repito, va a quedar grabada en la historia de la humanidad, la conciencia de egoísmo tiene que cambiar. En el sentido de que, por ejemplo, escuchábamos al comienzo de las campañas a los jóvenes diciendo, no, pero eso solo es para que se cuiden los viejitos, yo no tengo problema, pero había una inconsciencia en el sentido, venga, es que usted sin síntomas ni nada puede infectar a miles de personas que pueden afectar a personas de la tercera edad que son muy vulnerables. Esa conciencia yo creo que es importante que el ser humano la tenga, porque eso nos hace más humanos. Antes no la teníamos. La conciencia de cuidar al otro, de cuidar al otro. Ahí tiene que haber la oportunidad de hacer muchísimos negocios. Yo soy un convencido de eso. Y ojalá que tengan ese triple propósito, que cuiden el planeta, que sean de bendición para otras personas y que además sean económicamente buenos, porque no hay manera de que sean sostenibles dentro del sistema en el que estamos, ¿cierto? Que hay que aportar a ese sistema si no son rentables. Muchas gracias, Carlos. Que con esta pregunta toca un tema muy frágil, y es de lo que también estamos hablando, y es, ¿considera usted que los modelos de negocio basados en aplicaciones y que son exitosos han tenido en cuenta el componente social? Yo creo que muchos sí. Yo creo que muchos sí. Igual, porque digamos que yo creo que también está esa ambigüedad que se puede dar, ¿no? Porque en el caso de Colombia, con el tema de Rappi, que si bien es cierto, ahorita es una herramienta que nos está ayudando y nos está dando la mano, antes se estaba empezando a ver como una plaga. O sea, se empezaban a ver noticias de que, porque se dio este tema de migración de venezolanos a Colombia, y se empezaron a entrar a la plataforma Rappi, que algunos veían como que esto era una oportunidad, y otros ahora decían que no, porque los estaban explotando. Mira, yo soy un respetuoso de las ideas de emprendimiento. Creo que Rappi es un ejemplo del cual mi opinión muy personal es que Colombia se debería sentir orgulloso. Y sé desde el lado empresario que la crítica es lo más sencillo,
O sea, haga lo que usted haga, lo van a criticar, eso tiene que saberlo, ¿sí? Pero no he visto el primer rapitendero que esté obligado a trabajar en Rappi. De hecho, ha sido una oportunidad para muchas personas que no tenían ninguna otra oportunidad de al menos tener un trabajo, una oportunidad de generar ingresos. Entonces, si me preguntan, pues todo tiene sus perspectivas, como decía, ¿cierto? Yo siempre prefiero ver la perspectiva positiva de lo que hacen las empresas y creo que pues es un emprendimiento que además pues ha sido exitoso. Por supuesto, como todas las empresas tienen sus oportunidades de ser mejores, de ser más socialmente sensibles, pero pues tienen sus cosas buenas y también sus cosas malas. Yo creería que son más las buenas y eso pues se ve reflejado en el crecimiento y el éxito que ha tenido. Y ahora creo que todos damos gracias de poder pedir a domicilio muchas cosas, ¿no? Sí, total. El tema de las perspectivas. Carlos, muchas gracias por esta conferencia. Creo que nos abrió un poquito los ojos y nos baja los pies a lo que podemos llegar a hacer y a plasmar esas ideas en medio de esta crisis, ¿no? Para muchos. Entonces, pues la universidad, siempre tu casa, bienvenido. Muchísimas gracias. Invitar a los participantes que aún están a nuestra próxima sección de Hablemos de, el jueves 16 de abril a las 6 p.m. a la misma hora por el mismo canal, titulada 5 claves financieras para gestionar la crisis, porque vi además muchas preguntitas por ahí de cómo solventar financieramente, cómo sobrevivir, si entro en quiebra. Bueno, pues yo creo que esta va a ser la oportunidad para dar respuestas a estas preguntas. Carlos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y les deseo una muy buena noche a todos. Gracias por asistir. Igualmente, a Juan Carlos. Carlos, buen día, buena noche. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.